Pues yo estuve en la cárcel en el Cerezo número 14, La Mate. Estuve condenado pues por una sentencia de 21 años y 3 meses me dieron de sentencia por un delito que nosotros le podemos decir, ¿verdad?, que es privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro. Y ahí me dieron 21 años por este delito y estuve pues en ese Cerezo, y déjeme decirle que ahí la vida no fue tan fácil, vivir una experiencia en ese lugar, porque yo no conocía nada de Dios, ¿verdad? Y andaba haciendo lo malo en ese lugar. Y mi vida fue un problema grande, quizás para los cuerpos de seguridad también, porque tenían que estar muchas veces viendo qué hacíamos, ¿verdad? Porque pues ahí podíamos introducir nosotros drogas, empezar a vender muchas cosas que podemos decirle que la gente a veces no sabe, pero sí teníamos esa facilidad de poder obtener alcohol, drogas, dinero, cigarros, y lo que a nosotros nos gustara, pues podíamos obtenerlo. Y en ese trayecto de mi vida, en ese penal, pues pasé muchas cosas que para mí, pues pensaba que era normal, pero cuando empecé a experimentar el sufrimiento, la soledad en ese lugar, que la familia se aleja, los amigos que según tenemos se van alejando, empieza uno a vivir una vida muy sola, pues teníamos que aguardar en bolsas de plástico las tortillas, y para que no se nos echaran a perder, porque se les creaba un moho pues a la tortilla, ¿verdad? Y lo que hacíamos era colocarlos en lo que es la cancha de básquetbol, y ponerlos ahí para que se doraran, pues así, y ya una vez que estaban doradas, o así tiesas que le decimos, lo metíamos en una bolsa o en un costal y lo llevamos a nuestra celda. Y cuando no había que comer o en la noche teníamos algo, pues se bajaba el costal y a comer tortilla con café caliente, o porque teníamos una parrillita y calentábamos agua. Y si no, pues ya hacíamos una sopa nisi, y esa sopa nisi le echamos un tomate, una cebollita, un chile, y lo compartíamos. La sopa nisi, usted se debe dar cuenta que pues es pequeña para una persona, pero nosotros hacíamos que rindiera a la hora de que nosotros le metíamos tomate, cebolla, y le echábamos más, ahora sí que unos 2 litros de agua, y le echábamos más sal, y eso lo compartíamos entre los 5 de la celda que vivíamos o con otras personas. Pero también a veces solía suceder que teníamos que dejar cuidando a alguien la tortilla, porque lo llegaban a robar. Y no, ahora sí, no solamente el hombre, ¿verdad?, que en ese lugar había que robaba, sino que también teníamos que cuidarnos de la hormiga, o de la riera, o del pijuyo, o del zanate, porque en un descuido venía una parvada de pijuyo o zanate, y se llevaban una, dos, o tres, o cuatro tortillas por parvada, se llevaban varias tortillas. Pues en ese momento que yo no conocía a Dios, no sabía yo, no tenía experiencia de un encuentro con Dios, ¿verdad? Pues pensábamos, o pensaba yo, que la vida era eso, que nada más era eso, comer, convivir y morirse, ¿verdad? Y yo pensaba que yo iba a morir ahí porque, pues, como me drogaba. Le platico esa experiencia porque no conocía yo de Dios, ¿verdad? Lo que yo sufría, lo que yo pasaba. Quizás la familia a veces me dejaba 100, 200, 300 pesos para yo poder comer una comida buena, o comprar algo bueno, un café, un pan, o unas galletas o unas sabritas, y comer bien. Pero todo lo consumíamos en droga. En vez de ir a comprar algo, pues se consumía en drogas, ¿verdad? Entonces es algo que uno mismo, ¿verdad? Traza uno su camino en ese aspecto, ¿va?, de la vida, de sufrimiento, ¿verdad? Porque pues yo pensaba que iba a morir por esa sentencia que me habían dado. Y muchas veces llegaba a mi mente, o como que alguien me decía, pues mátate, ya no sirves para nada. Y pues ya me quería yo, como muchos amigos, ¿verdad? Vi que se mataron, se ahorcaron, muchos se pasaron de droga, muchos se envenenaron y se murieron. Y a veces les preguntaba yo a algún amigo, o cuando estábamos en la loquera, drogados, le decía, bueno, me decía, no, pues yo me voy a matar. ¿Pero por qué? No, pues ya la vida no tiene sentido para nosotros. Y eso, pues a veces me quedaba yo analizando y decía yo, pues yo voy a seguir, porque voy a seguir consumiendo y voy a seguir adelante buscando a ver qué pasa. Hasta donde Dios diga, pues me voy a morir.
Llegó el momento que tenía yo un momento, en una etapa de mi vida en ese lugar del Cerezo, que ya no quería vivir, ya vivía yo desesperado, yo quería que alguien llegara y me matara o ver cómo la forma de matar. Pero en un momento que menos lo esperaba yo, estando en mi cuarto drogado, llegaron dos internos también que estudiaban la Biblia. Y cuando ellos llegaron ahí al cuarto me dijeron, oye, varón, Cristo te ama. Y cuando ellos me dijeron así, me paré y yo siempre andaba ahí una daga, una punta, como le decimos, un cuchillo. Y los corrí a los dos hermanos de la iglesia, que eran internos también. Y me dijeron, no, varón, venimos a hablarte de las cosas de Dios. Y yo no quería saber nada de Dios porque le dije que si ellos, que existía Dios verdaderamente, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué mi familia sola? ¿Y por qué yo estaba yo en ese lugar? Entonces ellos me dijeron que Cristo me amaba. Pero los corrí y le dije que no quería verlos, que no quería saber nada de Dios ni de ellos. Se fueron. El próximo domingo que llegó mi esposa a visitarme, venían, dice ella, que vio unos hermanos que venían con sus Biblias. Me imagino que son los que visitan los cerezos, ¿verdad? Y en ese momento, pues, ella preguntó si había una iglesia o algo donde hablaran de la palabra de Dios. Y ellos le dijeron que sí, y con mucho gusto le invitaron para que fuera y que me llevara a mí si ella tenía a su esposo. Y ese día llegó mi esposa y me invitó, me dijo, mira, ¿sabes qué? Desayuna y vamos a la iglesia, quiero invitarte. Y le dije, yo no quiero saber nada de Dios. Pero ella me dijo, vamos, dice, acompáñame. Entonces, tanto insistimiento de ella, porque yo me daba pena o vergüenza, porque yo también andaba como 6 gentes que me acompañaban siempre. Y ellos sabían dónde iba yo, dónde estaba yo. Y ese día, por pena, les tuve que dar un dinero. Le dije, quédense acá y ahorita regreso, voy con mi esposa a hacer un mandado. Y lo dejé mientras que ellos quedaron ahí comprando sus drogas. Yo me escapé rapidito y me fui a la iglesia de ahí del penal, del Cerezo, ¿verdad? Y fui con mi esposa y empezaron a orar, empezó el predicador y el predicador empezó a hablar y haga de cuenta que estaba hablando a mi vida, como que si él conociera mi vida, ¿verdad? Y yo dije, este hombre, este varón, alguien le dijo de lo que yo hice, por eso está hablando solamente de mí. Entonces el que me fue a invitar un día, una semana antes, me quedó viendo y me dijo que ya viste, Dios te está hablando. Entonces le dije, tú me lo vas a pagar, digo, porque tú le dijiste al predicador que hacía yo estas cosas. Y él me dijo, no, mira, es Dios que te está hablando. Y posteriormente terminó la predicación y me fui al cuarto con mi esposa y le digo, que estaba ahí, me llegó a invitar el otro día y creo que él le dijo, no, y ya mi esposa me habló y me dijo, es Dios que te está hablando, porque Dios quiere que tú goces de las bendiciones que Él da. Pero entre más te resistas, más vas a sufrir, me dijo ella. Y le dije, no, pues yo voy a morir en las drogas, en el alcohol, así como estoy acostumbrado. Mejor déjame y vete ya, le dije. Y ella me dijo, no, dice, pero yo sé que Dios te va a alcanzar un día, porque la promesa de Dios es de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el otro domingo llegan otra vez esos jóvenes, ya después de 8 días llegaron otra vez a invitarme y los volví a insistir, pues a correrlos. Y ya me dijeron, ¿sabes qué? Hagamos un trato. Ve mañana, que es sábado, viene un predicador y que Dios haga lo que va a hacer contigo. Y le digo yo, pero ¿qué tanto es tu insistencia de que tú quieres que yo vaya yo a esa religión? O que vaya yo. No, yo no quiero hablarte de religión, yo quiero que tú aceptes a Cristo y vas a ver cómo va a cambiar tu vida. En ese momento le pregunté por qué era su insistencia y me dijo, es que yo estaba orando a las 4 de la mañana porque hoy que ya conocí a ellos, ¿verdad? Sé que a las 4 o 3 de la mañana están orando los hermanos por todos los internos y por todas las personas que están perdidas en el pecado. Y me dice, estaba yo a las 4 de la mañana orando, cuando me habló el Espíritu Santo y me dijo, dice, ve a hablarle a Adrián, dice, mientras que tú no le hables a Adrián Zárate, dice, tú no vas a salir libre, dice, porque él lo he llamado para que me sirva. Y me empecé a reír, le dije, estás loco, ¿tú cómo vas a creer que Dios te hable si Dios no existe? Le dije yo. Y él me dijo, no, varón, tú tienes que ir. Y yo acepté ir, le dije, voy a ir pues solo, pero para que no me molestes. Pero qué equivocado estaba, porque cuando yo llegué a ese lugar, pude sentir algo muy sobrenatural, muy diferente a lo que yo podía haber probado en las drogas, en el alcohol, en las mujeres, en muchas cosas, el dinero más que nada. Vi que eso era algo más tremendo que me hizo temblar mi cuerpo, ¿verdad? Entonces lo que yo hice ese día, me salía medio servicio, medio culto de lo que estaba predicando, y me fui y ya dije, ahorita me voy a ir a embriagar, a tomar otra vez, a drogarme, pero ya no pude. Había algo que estaba en mi corazón que cuando yo quise probar la droga, me dijeron, Adrián, sentí en mi mente, en mi corazón,
que alguien me hablaba y me dio un temor. Y me dicen los amigos con que consumía, órale pues, échale si tú aquí alegra la fiesta. Y digo, ya no puedo tomar, yo no sé qué me está pasando. Y a esa hora me fui a mi cuarto, me bañé y me encerré. Y empecé a decirle, si verdaderamente existes, Señor, si verdaderamente tú existes, necesito que tú me ayudes. El día domingo llega mi esposa nuevamente y cuando ella llega, me toma de la cabeza y me dice, en el nombre de Jesús, ha llegado el momento que tú le sirvas al Señor. Y le dije yo, y me dice ella, desde este momento tú quedas libre para servirle al Dios Todopoderoso. Y le digo, pues creo que tú estás loca, le digo, porque pues para que yo salga, estoy a 21 años, mira cuánto te llevo todavía y ya quieres que salga yo. Dice, no, dice, tú vas a ser libre, pero espiritualmente para servirle al Señor en este lugar. Y cuando tú le sirvas al Señor, cuando ya tú estés preparado, Dios te va a dar la libertad. Y me empecé a reír, me burlé de mi esposa porque pensé que era mentira. Déjeme decirle que a través de un servicio, a través de una predicación de los hermanos que llegan a visitar las cárceles, yo llegué y en ese lugar hicieron una invitación de aceptar a Cristo y yo pasé y ya no podía soportar más porque algo estaba pasando en mi vida, ¿verdad? Ya las drogas, el alcohol, ya no hacían efecto en mi vida. Supe exactamente que en ese momento que la droga o que el aditivo más fuerte que puede haber se llama Cristo Jesús, porque Él, a la hora que yo acepté a Cristo, Él me libró de todos mis pecados, de mis problemas que yo tenía en el aspecto espiritual, ¿sí? Y me dio una libertad de poder alabar y glorificar su nombre y servirle en ese lugar. Desde el momento que yo acepté a Cristo Jesús, Él empezó a transformar mi vida, empezó a limpiarme. Y como yo les digo que no creía en Dios, que yo no sentía que existiera Dios, pero cuando yo acepto a Cristo Jesús y por fe le dije yo, quiero que tú entres a mi corazón y que cambies mi vida. Y quiero que tú seas mi Dios, que tú seas el que me guíes y me des la fortaleza que me hace falta en este lugar. Porque todo lo que he hecho, lo he hecho mal. Y sé que tú eres el único que puedes hacer las cosas bien, Señor. Y en ese momento que yo acepté a Cristo Jesús, sentí un descanso en mi vida. Y me propuse empezar a estudiar la Biblia, a estudiarla y empezar a prepararme porque si Él existía o si Él existe o si Él, muchas veces nosotros tenemos duda de que no existe, déjame decirte que Dios existe. Porque en el momento que yo le dije que quería hacer un compromiso con Él, que yo quería servirle a Él, Él me habló. Usted dirá, pero ¿cómo te va a hablar? ¿O cómo fue que te habló? Pues ese día, a los 15 días que yo acepté a Cristo, le digo al pastor, ¿qué puedo hacer aquí o qué voy a hacer? No, pues hay que empezar a ayunar para que Dios sea limpiando todo lo que esté estorbando, porque tú le vas a servir a Cristo. Me enseñaron a orar, me enseñaron a empezar a leer la Biblia, me empezaron a que yo ayunara, ¿sí? Y empecé a hacer lo que los hermanos hacían. Y un día, 15 días después que yo acepté a Cristo, estaba en la noche en la iglesia y le dije, Señor, yo sé que tú existes, ahora sí puedo entender que tú existes, pero necesito, porque tú sabes que he vivido mi vida al 100% en adrenalina pura, ¿sí? En balazos, en asaltos, en muchas cosas, en persecuciones que me hacían y a veces cuando salíamos triunfantes pues nos reíamos. Pero en este aspecto, Señor, le dije yo, quiero que tú me hables porque tú existes, le dije yo. Y ese día en la madrugada, como a las 3 de la mañana, sentí como un terremoto que pasó en la celda. Y me levanté y empecé a ver una luz, pero tremenda, una luz blanca que jamás lo he visto. Nuevamente, ningún foco, una luz normal que el hombre invente. Y esa luz empezó a salir una silueta, empezó a salir agua a través del concreto de la pared de ahí del cerezo, porque es puro concreto todo. Y empecé a ver que alguien venía caminando sobre ese arroyo, sobre el agua, ¿no? Empecé a ver esa bendición tan grande. Pero ahí venía un hombre caminando, un hombre de blanco. Y nada más le pude ver de lo que es del pecho hacia abajo, una túnica blanca. Y cuando yo temblaba, yo estaba llorando, viendo ese personaje. Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás llamando. Y el primer texto que escuché de los labios del Señor fue, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo me quedé impactado con esas palabras y lloraba. Y me dijo, yo soy Jesús, para eso te he llamado, para que tú lleves mi palabra donde quiera que tú vayas. Y creo que sepas, y quiero que sepas, de que yo soy real, y que yo existo, y que
no hay nadie más que solamente yo que puedo dar la salvación y la vida eterna. Y me dijo, mira mis manos, mira mis pies. Y yo soy el que estoy hablando, Jesús de Nazaret. Déjeme decirle que quedé fulminado en esa hora. Y me dijo, y a partir de ahorita no vas a comer nada, porque vas a estar 3 días de ayuno, porque te voy a limpiar, porque tú me vas a empezar a servir pasando estos 3 días. Cuando terminé el ayuno, los 3 días, yo tenía una alegría, un gozo tan tremendo que nunca lo había sentido con ninguna droga. ¿Sí? Había una paz, se me abrió el sentido y dije yo, aquí hay que trabajar, decía yo. Ya llego y me pongo a las órdenes del pastor y el pastor me dice, le comenté mi experiencia que viví esa noche. Le digo, no, pues gracias al Señor ya viniste para servir al Señor, porque yo creo que ya Dios va a cumplir su propósito en mí, yo me va a dar la libertad, pero ustedes van a trabajar aquí. ¿Y qué hay que hacer? No, pues ponte a estudiar y ayunar y orar y Dios te va a hablar. Bueno, y nuevamente empiezo a trabajar, a prepararme. ¿Sí? El pastor me llama y me dice que si yo quería servir como diácono en la iglesia, acepté. Y todavía le dije, pastor, le digo, pero yo pues no tengo experiencia en esto. ¿Cuánto hay que dar por el trabajo que voy a hacer o que usted me va a dar? No, dice, lo que es de Dios nunca se paga. Aquí es por agradecimiento. Pues dígame, ¿qué voy a hacer? No, pues hay que lavar los baños, hay que ir a la hora que invitemos a ir a predicar, hay que ayunar, hay que estar pendiente en la iglesia. Y empecé desde abajo. Sí, empecé a limpiar los baños, después a las bancas, después ya a trabajar como diácono de la iglesia, recogiendo ofrendas. Y posteriormente le fui avanzando, ¿verdad? Ya me dieron como secretario de la iglesia, como capitán de diáconos, perdón, primeramente, el segundo trabajo que me dieron primero fue diácono, después capitán de diáconos. Ahí tenía a cargo como 30 hermanos de diáconos, porque la iglesia ahí es grande, nos reunimos como 300 personas. Y posteriormente ya me dieron como secretario de la iglesia, ¿verdad? Pasado el tiempo me preparé, empecé a dar estudios de evangelismo, estudios de preparación para bautismos, ¿sí? Empecé a estudiar también una parte de libros que muchos hermanos llegaban a visitarnos y les pedía yo un diccionario, una Biblia, una de estudios, porque pues ahí necesitaba yo preparar. Y posteriormente, gracias al Señor, ¿verdad?, me llevaron un libro de homilética y empecé a estudiarlo y posteriormente empecé a enseñarlos ahí también a los hermanos. Y cuando sale el pastor de ahí, ya queda otro hermano y yo me dan como copastor de la iglesia. Y pues de la fecha que yo acepté a Cristo hasta la fecha que cuando Dios me permite darme la libertad, fueron 7 años que trabajé en ese cerezo como miembro, como servidor de la iglesia Casa del Alfarero, de ahí del cerezo número 14 de la Mate. Estuve trabajando 7 años. Ahora sí que me preparé, Dios me preparó ahí, ¿verdad? Y posteriormente, a través de esa preparación, de ese estudio, de esa limpieza que Dios hizo en mi mente, en mi corazón, empecé a amar a las personas y empecé a tener muchas amistades, no solamente con los internos, sino que los que también trabajan ahí, con los custodios, con la secretaria, con los doctores, con los psicólogos, con el director y con muchas personas que llegan a visitar al cerezo. Y a través de eso, Dios permitió algo tan hermoso en mi vida. A través de unos hermanos, ¿verdad? Ya que mi vida había cambiado, había dado un giro, ¿verdad?, de 360 grados, ¿verdad? Empecé a tener una amistad muy grande con hermanos que llegan a visitarnos en el cerezo, ¿verdad? En el cerezo. Y a través de una plática, pues, conocí, ¿sí?, la mesa de reconciliación, ¿verdad? Y que hay unas oficinas, ¿verdad? Una parte del gobierno, ¿va?, que nos pueden apoyar. Pues bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y al licenciado Jorge Alfredo Arredondo, Santomé, vocero de la mesa de reconciliación, obtuve mi libertad el día 12 de marzo de 2015. Actualmente estoy trabajando aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en la colonia de Ana Gabriela, municipio de Chiapa de Corzo. Estoy trabajando tiempo completo como pastor y mi familia, mis hijos, sirviéndole al Señor. Y quiero decirle, ¿verdad?, que Dios es real, que Dios existe, que Dios nos da una oportunidad para todo aquel que siente que ya no hay esperanza. Como internos, yo les digo que tenemos que tener confianza en Dios y también, ¿verdad?, ser esa persona que digamos basta de drogas, basta de alcohol y busquemos a Cristo Jesús, que Él
pudo cambiar mi vida y lo puede hacer la de usted también.